Para la ciencia oficial y académica, un déjà vu no es otra cosa que un retardo entre la percepción de una sensación y la llegada de esta al cerebro consciente, descartando cualquier otra interpretación no académica. Pero también hay que recordar que hace apenas un par de siglos, para esta misma ciencia, los casos de depresión, tristeza o ansiedad eran debidos a unos vapores melancólicos que se subían a la cabeza. Y es que para la ciencia tradicional, cualquier explicación que venga de fuera es ridícula, salvo claro que la ridiculez provenga de ellos. Esto es, la llave. Atribuir un déjà vu a un retardo entre la parte consciente e inconsciente es la explicación de quien no ha vivido el fenómeno de forma intensa. Y es que cuando se vive algo así, no es algo que se reduzca a que te suene la situación, porque esto suele ir acompañado de sentimientos difíciles de explicar. Y desde luego lo que no se puede es atribuir estos sentimientos a un simple retardo, como si de una vulgar conversación de WhatsApp se tratara. Además, si esta teoría fuera cierta, se tendría que dar con mucha más frecuencia, ya que si de lo que se trata es de retardos debido a la interpretación de objetos o lugares o situaciones por el cerebro, esto se daría prácticamente a diario. De hecho, la pareidolia es básicamente eso, asociar formas o recuerdos a objetos. Y eso pasa sistemáticamente cada vez que el cerebro detecta formas similares. Dicho de otra forma, cuando un objeto nos recuerda a alguien o algo, lo hace siempre, y no unas veces sí y otras no. Por tanto, y por esa misma circunstancia, si el déjà vu fuera un retardo a nivel de percepción consciente e inconsciente, nos tendría que pasar prácticamente a diario, y no solo en contadas ocasiones, ya que el ojo humano detecta el equivalente a millones de terabytes de información cada día. Con esos volúmenes de información y con esa misma teoría, los déjà vus tendrían que ser el pan nuestro de cada día. Pero lo cierto es que a veces la ciencia es un gueto en el que solo pueden opinar ellos y cada vez que la ciencia se enfrenta con un problema sin resolver, se precipita en dar cualquier tipo de explicación, por poco convincente que parezca, con el fin de cerrar la puerta a explicaciones que pudieran llegar de personas ajenas a su selecto club de opinión. Y eso es lo que parece ser que está ocurriendo con el déjà vu, un fenómeno que todos hemos sufrido alguna vez en nuestra vida. El déjà vu, o ya vivido si lo traducimos del francés, es la sensación de haber estado antes en un sitio o haber vivido una situación similar. Es más, son tantas las personas que lo han tenido que incluso ya existe una clasificación de esta vivencia en función del fenómeno, pudiendo existir déjà vu, ya vivido, de ya sentí, ya sentido, y de ya visité, ya visitado. Pero, ¿qué es realmente un déjà vu? Unos afirman que puede ser debido a vivencias de una reencarnación. Otros muchos achacan esto a síntomas de premonición. E incluso hay quien afirma que son microviajes en el tiempo. Pero una de las teorías más posibles viene precisamente de algunos miembros de la comunidad científica que valientemente plantan cara a la explicación oficial y aportan interesantes teorías. Pero, ¿quiénes son esos disidentes de la teoría oficial? Pues se trata ni más ni menos de astrofísicos. Algunos incluso tan conocidos como el Dr. Brian Greene, experto en la teoría de las cuerdas y profesor de física en la Universidad de Columbia. Pero, ¿qué tiene que ver el déjà vu con la astrofísica? El déjà vu pudiera ser la consecuencia de la existencia del multiverso, también conocido como universo paralelo. Según muchos astrofísicos, no viviríamos en un universo único, sino que éste tendría multitud de universos paralelos que compartirían el mismo espacio. Y en cada uno de estos universos se vivirían realidades paralelas. Esta teoría, respaldada por la teoría de las cuerdas, la de los agujeros de gusano, diversos postulados de la física cuántica o incluso por la mismísima teoría de la relatividad de Einstein, vendría a decirnos que cada uno de nosotros tendría realidades paralelas en universos paralelos.
De modo de manera que en este momento, tanto tú como tus dobles en sus respectivos universos paralelos estarían viendo este vídeo, pero con matices, ya que podrían haber ligeras variaciones en la línea de acontecimientos. Por ejemplo, en este plano del universo podrías ver el vídeo hasta el final, sin interrupciones, y en otro, quizás, una llamada telefónica interrumpiría su visionado. Detalles que pueden causar ligeras modificaciones en la historia. Pero, ¿podemos comunicarnos con otros universos paralelos? ¿Puedo contactar con mis clones del multiverso? Cada vez son más las personas que piensan que sí, y que eso podría dar origen a distintos fenómenos, como la ley de la atracción del universo, el pensamiento positivo, la buena o mala suerte y, por supuesto, el déjà vu. Pero, ¿qué habría detrás del déjà vu? ¿Cómo funcionaría? Bueno, imaginemos que llegamos a una ciudad en la que nunca habíamos estado. Entramos en un restaurante cualquiera y aparece una camarera que nos trae la carta del menú y nos la entrega al revés. De repente nos entra una sensación y pensamos que esto ya ha pasado. Te suena el local, te suena la camarera, incluso recuerdas el detalle de la carta al revés. Pero nunca habías estado ni en la ciudad ni, por supuesto, en el restaurante. Pues es posible que en otro plano esto esté sucediendo o haya sucedido, pero que por alguna razón haya saltado de plano y por tanto lo hayas vivido. Es difícil de explicar sin extenderse en teorías como la de las cuerdas o la de las distintas vibraciones del universo, por lo que os pondré un ejemplo simple. Imaginaros que el universo fuera una radio y nosotros la escucháramos en nuestra casa. En nuestra estancia, en nuestra casa, habría centenares de frecuencias de radio a la vez, pero no las veríamos y además solo podríamos sintonizar una emisora de radio a la vez. Esa frecuencia, esa emisora, sería nuestra realidad. Pero que tengamos esa realidad no impide que haya otras cientos de emisoras que estén emitiendo en ese mismo momento. En un universo único, solo habría una emisora de radio. En el multiverso, centenares de emisoras de radio, aunque solo sintonicemos una. Pero, ¿qué pasaría si se colara en nuestra radio otra emisora? Si os dais cuenta, cuando viajamos en coche, sintonizamos la radio y a veces perdemos la señal y cambiamos de emisora según nos desplazamos. E incluso, más de una vez, se solapan dos emisoras de radio en la misma frecuencia, haciendo que perdamos la señal brevemente y escuchemos otra emisora distinta, apenas durante unos segundos. Pues bien, eso sería un déjà vu, la sintonización accidental de un plano paralelo a nuestra existencia. Tan simple como eso. A pesar de la sencillez, puede ser complicado de entender o de aceptar. Pero si tiramos de historia, no es la primera vez que el hombre tiene que enfrentarse a desafíos de este tipo. Abrir la mente al universo paralelo no puede ser más difícil que aceptar que la Tierra no es plana, que somos nosotros los que giramos alrededor del Sol y no al revés, o que se puede viajar fuera del planeta. Y si nuestros antepasados tuvieron que aceptar eso, ¿por qué no vamos nosotros a aceptar que hay universos paralelos? No es la primera vez que el conocimiento desafía nuestra mente, y desde luego estamos muy lejos de que dichos desafíos sean los últimos a los que tenga que enfrentarse la mente y la humanidad. En próximos trabajos trataremos en profundidad temas como el multiverso, la teoría de las cuerdas o los agujeros de gusano. Si no quieres perdértelos, suscríbete aquí, a la llave.